Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer una nueva funcionalidad de inteligencia artificial para los dispositivos Xiaomi con HyperOS 2.0 pues en adelante, ¿no? Déjame recordarte que estas funciones no están disponibles para todos los teléfonos y como requerimiento, bueno, solamente para algunos, como requerimiento pues debes de tener Xiaomi HyperOS 2.0 en adelante. La versión que tengo es la 2.0.103.0 en un dispositivo Poco F6, ¿vale? Ya dicho todo esto, pues bueno, la función que te vengo a traer el día de hoy es traducción de llamadas en tiempo real, por si estás conversando con alguien por una llamada telefónica o con aplicaciones de llamada y no le entiendes porque pues tú hablas español o tú hablas a un idioma y la otra persona habla otro. Pues bueno, con esta inteligencia artificial lo que va a hacer es pues traducirte la llamada y conferencias de manera pues con inteligencia artificial, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Aquí, como lo ven, se llama intérprete con IA y dice que traduce llamadas y conferencias. Dice: abre el intérprete con IA desde la caja de herramientas lateral durante una llamada o conferencia. Puedes traducir la conversación entre ambas partes en tiempo real para una comunicación sin barreras. Te digo, esta funcionalidad lo que se trata es de que cuando tú estás en una conferencia o cuando te llaman por teléfono, ahorita te voy a hacer más o menos el experimento a ver si funciona. Pues el audio se traduce en tiempo real. Voy a hacer una llamada a este teléfono, voy a poner un audio en inglés por la otra parte y vamos a ver si funciona todo esto. Es la primera vez que pruebo esta funcionalidad. Pues bueno, ya ahorita más o menos experimentando con esta funcionalidad. Como lo ven, estoy en llamada. No sé si se alcanza a escuchar la otra llamada porque la tengo pues relativamente cerca, como unos cuantos metros. Pero bueno, esto no es lo importante. Ya cuando tú estés en una llamada telefónica o en una aplicación de conferencia, lo que tenemos que hacer es bajar o deslizar esta barra que tenemos aquí y nos va a aparecer lo que es el intérprete. Si le damos aquí, se activa la funcionalidad. Aquí dice que la llamada está siendo traducida y vamos a esperar. Here it says that the call is being well translated. Superhombre. Disfrazado de reportero de modales suaves para un gran periódico metropolitano. Hubo una vez muchos periódicos metropolitanos. Algunos de ellos fueron geniales. Podría cambiar el curso de ríos caudalosos. Y luego, todavía con sus propias manos, era más rápido que una bala. Como lo ven, todo se está traduciendo en tiempo real. Inclusive podemos, voy a intentar bajar el volumen. Ahí está. Podemos cambiar lo que es el idioma. Entrando a esta tuerquita que tenemos aquí, podemos cambiar el idioma que nosotros hablamos. En este caso pues es español. Y el idioma que la otra persona está hablando, pues en este caso sería inglés. De esta manera pues tal cual como lo ven, está traduciendo el audio e inclusive te lo está dictando para que tú lo entiendas. Vamos a subirle un poco el volumen. Well, it is Spanish and the language that the other one is in. The other person is there. Con lo continuo, no solo. Cortana, luz del día. ¿Y su utilería en Estados Unidos? Probando para una factura. Cabe mencionar que esta funcionalidad no solamente funciona para la otra persona y nosotros entenderla, sino que nosotros también al momento de hablar, voy a intentar bajar el volumen, cuando nosotros hablamos a la otra persona también va a escuchar esta traducción para que pues entendamos de ambas partes. La otra persona nos va a escuchar en inglés aunque nosotros estemos hablando en español y nosotros vamos a escuchar a esta persona que está hablando inglés, la vamos a escuchar en español con pues como traductor, ¿no? Y bueno, tal cual esta es la función que te quería presentar. Como lo ven, está bastante interesante. Funciona pues con las llamadas, simplemente cuando no la queramos pues cerramos esto y si la quieres volver a activar pues deslizamos la barra y aquí está la funcionalidad. Y bueno, pues esto ha sido una cuestión de esta función. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos la siguiente en una próxima canción. Deja mencionarte y recordarte que esta funcionalidad no está disponible en todos los dispositivos en general y solamente está para algunos, pero con la versión de HyperOS 2.0 en adelante. Y bueno, pues esto ha sido todo. Bye.